Uno de los capítulos más maravillosos de la Biblia es 1 Corintios capítulo 15, porque es el gran capítulo de la resurrección. Está lleno, es un capítulo lleno de esperanza. Y eso es lo que más necesitamos hoy en día en el mundo, ¿no es cierto? Más esperanza. Digo, vivimos en un mundo muy tenebroso, en un mundo lleno de cosas malas que suceden, y qué bueno es encontrar un poquito de esperanza. Y para eso venimos a la iglesia, precisamente para llevarnos esperanza con nosotros. Y el domingo de resurrección es un domingo que especialmente nos da mucha esperanza. El apóstol Pablo comienza declarando el evangelio, los versículos 1 al 6. Las buenas nuevas, así se conoce el evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados y que fue sepultado. Sí, estaba muerto, pero resucitó al tercer día, resucitó para darnos esperanza, para darnos vida eterna. Esos son buenas nuevas, buenas noticias. Otra cosa tan necesitada hoy en día, buenas noticias. En medio de tantas malas noticias es bueno hallar buenas nuevas. Cristo murió una muerte vicaria. Vicaria significa sustitucional, porque usted y yo eran los que debíamos estar en esa cruz o yéndonos al infierno para pagar por nuestros pecados. Pero Él tomó nuestro pecado y lo pagó en nuestro lugar en la cruz del Calvario. Eso es lo que significa vicario, vicaria, una muerte sustitucional. Fue sepultado y estuvo allí 3 días y 3 noches. Definitivamente murió. Hasta guardias vigilaban la tumba, asegurándose de que nadie fuera a robarse el cuerpo del Señor Jesucristo. Pero al amanecer, al primer día de la semana, el día domingo, como veíamos en el video, resucitó de entre los muertos. Miren Lucas capítulo 24 en sus Biblias, o miren la pantalla, Lucas 24 y versículos 1 al 12. Cada uno de los evangelios da un testimonio un poquito diferente, le va añadiendo o de otro punto de vista. Lucas 24 versículos del 1 al 12 dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí que se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Oiga bien, pero no solo vieron la tumba vacía, y simplemente con ver la tumba vacía se maravillaron, se asombraron. Pero no solo vieron la tumba vacía, sino que lo vieron a Él. La resurrección de Jesús fue una resurrección literal, una resurrección física. José de Arimatea y Nicodemo fueron los que pusieron el cuerpo de Jesús en la tumba. Mire Juan 19. Juan 19, por favor, y va a salir en las pantallas, versículo 38. Juan 19, 38 al 42. Dice ahí: después de todo esto,
O sea, después de que murió Cristo en la cruz, de que entregó el Espíritu, después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de áloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Versículo 41, y en el lugar donde había sido crucificado, había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Hubo mujeres, María Magdalena, Juana y María la madre de Jacobo, y otras que vieron su cuerpo ser envuelto en sábanas, y vieron dónde lo sepultaron. Lucas 23, 55. Lucas 23, 55, dice ahí la palabra de Dios. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea, siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Ese mismo cuerpo, oiga bien, resucitó corporalmente de entre los muertos, un cuerpo que podía ser tocado. Lucas 24, 39, una página hacia adelante, miren las pantallas, ahí sale. Jesús se aparece a sus discípulos y dice en el versículo 39, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Oiga bien, un cuerpo físico que comió. Versículo 41. Dice 41 al 43, y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. ¡Wow! Tomás, ¿se acuerdan de Tomás? Uno de los discípulos. Tomás el que dudaba, el dídimo. Literalmente Tomás puso su dedo en sus manos cicatrizadas y su mano en su costado que había sido abierto con una lanza. Mire, Juan capítulo 20, ahí va a salir en las pantallas también, Juan 20, versículo 26. Dice la palabra de Dios, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Francamente es necedad que algunos dicen que solo su espíritu resucitó. Un espíritu no puede morir, por lo tanto tampoco puede resucitar. Solo un cuerpo puede morir y ser resucitado. Esto es importante para poder creer en la promesa que acabamos de leer en nuestra lectura. Regrese a 1 Corintios 15, versículo 20. 1 Corintios 15 y versículo 20. Dice ahí el apóstol, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. En fin, continúa la lectura. Primera de Tesalonicenses capítulo 4,
Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Y versículo 14. 14, 15, 16 salen las pantallas. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Oh, hermanos, gloria a Dios por la resurrección de Cristo, lo cual nos da esperanza de que nosotros también resucitaremos y también tendremos vida eterna. Déjeme darle 3 razones bien rapidito por qué debemos creer en la resurrección. Número 1, por el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él mismo dijo que resucitaría. Antes de morir, Jesús dijo que después de su muerte, Él resucitaría. En Mateo 16, 21, Cristo dijo: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. En Juan 2, 18 al 22 dice la palabra de Dios: y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondiendo Jesús y les dijo: destruiré este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Jesús declaró a Juan en Apocalipsis 1, 17 y 18: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo. Y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y el Hades. No creer en la resurrección corporal y literal de Cristo es rechazar su propio testimonio. Y el testimonio que Dios mismo nos ha dejado, nos dejó en su palabra acerca de su Hijo. Mire, primera de Juan, capítulo 5, versículo 9. Primera de Juan 5, 9. Dice claramente: si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios, oiga, le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Mire, hay gente que dice: yo creo en Dios, pero eso de la resurrección de los muertos no sé si creerlo. Si tú no puedes, o sea, si tú crees una parte de la Biblia y dices que no puedes creer otra parte, estás diciéndole a Dios un mentiroso. Porque este es el testimonio que Dios nos ha dejado. Si tú dices: pues yo sí creo que Jesucristo existió y que murió, pero no creo que literalmente resucitó, estás diciéndole a Dios un mentiroso, porque Dios dice en su palabra que su Hijo resucitó de entre los muertos. Amén. Entonces, ¿por qué debemos creer? Por el testimonio de Jesús, que Jesús mismo dio, que Él resucitaría. Segundo, por el testimonio de todos los que vieron a Jesús vivo. A pesar de que numerosas veces se ha intentado desacreditar el testimonio de la resurrección, nadie ha podido hacerlo. En los evangelios leemos los testimonios de numerosos testigos. En inglés se dice eyewitnesses, gente que con sus ojos vieron a Jesús. Cada uno de ellos aclarando y reforzando la misma verdad desde su punto de vista y su experiencia personal, pero sin contradecirse. Mire, hay un método que usan la policía cuando están queriendo llegar a la verdad.
de un delito, de un caso, y empiezan a buscar witnesses, testigos, que vengan, y nunca entrevistan a 2 o 3 testigos al mismo tiempo. Nunca. ¿Verdad? Vamos a decir que el hermano Leonel, la hermana Teresa son testigos de un crimen. No los van a meter al cuarto a interrogarlos al mismo tiempo, no. A él habla con él aparte sin que ella esté escuchando, y luego con ella habla después sin que él esté escuchando. ¿Saben lo que andan buscando los policías? A ver si los testimonios concuerdan, a ver si están en armonía, a ver si no, al decir uno va a decir una cosa y el otro otra cosa, y se van a contradecir uno con otro. Los policías saben. Está difícil de que 3, 4, 5 testigos van a decir exactamente lo mismo, que estén en armonía, al menos que sea verdad lo que están diciendo. Y son entrenados para detectar cuando hay inconsistencias en los testimonios. ¿Sí me está siguiendo? Estos 4 escritores de los 4 evangelios no colaboraron para escribir sus evangelios. No se pusieron de acuerdo. Si usted sabe un poquito acerca de la historia de la Biblia, cómo vino a nosotros, fue escrita, son 66 libros, escritos por 40 diferentes escritores en un periodo de 1600 años. Muchos de ellos nunca se conocieron ni se llegaron a topar. Y sin embargo, la Biblia, todo está en perfecta armonía. Y los testimonios de los evangelios de la resurrección de Cristo están en armonía. Primero, María Magdalena y María, la madre de Jacobo. Voy a ir a Mateo 28, versículo 1. Y si quiere seguirme ahí con su vista. Y van a aparecer unos versículos en la pantalla. Pero tenemos el testimonio de María Magdalena y María, la madre de Jacobo. Específicamente dice Mateo 28, del 1 en adelante: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. También tenemos el testimonio de los 2 discípulos en el camino rumbo a Emaús, Lucas 24. Lucas 24. Y voy a empezar a leer el versículo 13 en adelante, y van a salir unos versículos en la pantalla. Dice: y he aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Versículo 15: sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes?
Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y lo crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le conocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Hubo testigos que lo vieron, que dieron testimonio. Los 11 discípulos ante quienes se apareció el Señor estando ellos reunidos. Juan 20, versículo 19. Juan 20, versículo 19. Normalmente no leemos tantas escrituras, pero ¿sabe? Es importante. Le voy a decir por qué, porque es importante, usted lo va a entender al final. Es clave, es necesario creer en la resurrección de Cristo. Entonces yo le estoy dando mucha escritura para que vea que los testimonios, para que vea lo que dice la palabra de Dios. Dice el capítulo 20, versículo 19 de Juan: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por medio de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. ¿Y qué de Tomás? El incrédulo que había dicho: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Así lo dijo Tomás. 8 días después se tuvo que comer sus propias palabras. Porque Jesús se apareció y ahí estaba Tomás presente. Le dijo: Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. ¿Qué tal el testimonio de Simón Pedro? Otra vez Tomás, Natanael, pero esta vez también estaban ahí Juan y Jacobo, los hijos de Zebedeo, quienes habían decidido volver a la pesca. Estaban tan desanimados que habían decidido volver a su oficio antes de que Cristo los llamara. También el Señor se les apareció días después y comió con ellos en la playa, dice la Biblia, allá en Juan capítulo 21. Y luego el apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios 15:6 que Jesús se apareció a más de 500 hermanos a la vez. ¿Y qué tal por lo menos 120 discípulos que lo vieron el día de su ascensión?
Mire Hechos capítulo 1, ya estoy terminando. Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1. Y versículo 1 dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Versículo 3. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, o sea que no se pueden negar, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no fueran de Jerusalén, no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, a la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, y entrados, subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote, y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número. ¿Qué de toda esa gente que lo vio? No nada más lo vieron y lo escucharon, sino que vieron cuando fue alzado y llevado al cielo. ¿Qué hacen con todos los testimonios de toda esa gente? Quizás es por eso que nunca se ha probado que Jesús no resucitó. Los líderes religiosos tuvieron, porque tenían miedo de que Cristo resucitara como había dicho, decidieron pagarle a los soldados que lo vigilaban, que vigilaban la tumba, para que dieran testimonio de que se habían robado el cuerpo de Jesús. Mateo 28. Los mismos que decían, no querían creer en él, que lo rechazaron y dijeron que fuera crucificado. Después dijeron: no vaya a ser que sea cierto. Entonces le pagaron a los soldados para que dijeran que se habían robado el cuerpo de Jesús. Mateo 28, versículo 11. Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyera el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Ah, no es cierto que resucitó, hombre, se robaron el cuerpo. ¿Por qué debemos creer en la resurrección de Cristo? Por el testimonio mismo del Señor Jesucristo. Por el testimonio de todos los que lo oyeron. Y tercero, por el testimonio, quizás el más personal, el más importante de todos, por el testimonio del Espíritu Santo a nuestro propio corazón. Romanos 8:9. Romanos 8:9.
Dice la palabra de Dios: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo, a la verdad, en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Versículo 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Oiga bien, la resurrección de Jesucristo es necesaria. Es necesaria y condicional para la salvación. Romanos 10:9 dice claramente que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios ¿qué? Le levantó de los muertos, serás salvo. Serás salvo. Si crees, si lo llegas a creer que Jesucristo, que Dios levantó de los muertos a Cristo, entonces serás salvo. Pablo escribió: si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Ahora, entendamos esto. Si la resurrección no es cierto, todo lo que estamos haciendo es en vano. ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Qué estamos celebrando? Nuestra propia fe es en vano. Querido hermano y querido amigo, la resurrección de Cristo es esencial. Es clave, es necesaria para que usted y yo podamos tener la esperanza de la salvación y la vida eterna. Si eso no es cierto, si hay dudas, usted tampoco puede ser salvo. Usted necesita creerlo. Esto no es opcional. Dios no lo pone como algo opcional. Dice: si tú crees que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Si no crees, entonces no puedes ser salvo. ¿Sí me está siguiendo? ¿Me está entendiendo? Qué importante es esto. Jesús dijo a Marta: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Qué más queremos? Y luego dijo: y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y le pregunta: ¿crees esto? ¿Verdad? Porque de ahí depende dónde vas a pasar la eternidad, si lo puedes creer. Oiga bien, y dijo Cristo: y todo aquel que vive y cree en mí. ¿Sabe lo que está diciendo? Mientras estás vivo, puedes creer y puedes ser salvo. Ya después de muerto, ya es too late, ya es muy tarde para decir: ay, ahora sí me arrepiento, ahora sí creo. Muchos se van a dar cuenta ya demasiado tarde, porque cuando estaban en vida no quisieron creer, y un día van a tener que estar frente a frente al Señor, pero ya va a ser muy tarde para decir: Señor, ahora sí creo. Me gusta lo que Cristo le dijo a Tomás: Tomás, porque viste, porque creíste, porque viste, o viste porque creíste, creíste porque viste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurado quiere decir feliz, dichoso, bendecido. Una señora me dijo una vez: oiga, ¿y qué tal si todo esto que está en la Biblia son puras fábulas, puros cuentos de hadas, solamente escrito por hombres igual que usted y yo, y no es cierto? Yo le dije a la señora: no tengo nada que perder. Si la vida, si todo lo que tiene que ver la vida es esta vida, y en la tumba ahí se acaba todo, pues ahí voy yo y ahí va usted, y no hay ninguna diferencia. Yo no tengo nada que perder. Pero si usted está equivocado, usted tiene su alma que perder. Bueno, entonces le dije: la que está arriesgando su alma es usted, porque Dios no te va a forzar a creer. Dios nos ha dado libertad del alma para escoger. Pero eso sí,
Las decisiones que tomamos, un día vamos a dar cuentas de ellas estando en su presencia. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. El hecho de que Cristo vive lo cambia todo, querido hermano, querido amigo. Puede cambiar el destino eterno de su alma si usted tan solo puede creer. En Hebreos 7:25 dice la Biblia, por lo cual puede también salvar perpetuamente. Cristo puede salvar también perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Cristo vive. Y porque Él vive, hay esperanza de vida eterna. Al Cristo vivo sirvo, y en Él el mundo está. Aunque otros lo negaren, yo sé que Él vive ya. Su mano tierna veo, su voz consuelo da. Y cuando yo le llamo, muy cerca está. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante redentor. Él vive, imparte salvación. Sé que Él viviendo está porque vive en mi corazón. Regocijaos cristianos, hoy himnos entonad. Eternas aleluyas a Cristo el Rey cantad. La única esperanza el del mundo pecador. No hay otro tan amante como el Señor. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará mi amante redentor. Él vive, imparte salvación. Sé que Él viviendo está porque vive en mi corazón. La pregunta que yo te hago a ti el día de hoy, ¿Cristo vive en tu corazón? Para que tú puedas decir que Él vive en tu corazón, tú tienes que haberle recibido como tu único y suficiente Salvador. Porque la Biblia dice que a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, si no has hecho eso, si no le has pedido a Cristo que entre a tu corazón y te salve, eso es lo que te hace falta hacer. Y leímos ahí, les leí mucha Biblia, vieron muchos versículos en la pantalla, ahí está, dice que el Espíritu que levantó de los muertos a Cristo, Él también nos resucitará a nosotros. Y Él es el que da testimonio a nuestro espíritu. Él es el que confirma estas cosas, de que somos hijos de Dios. Si tú no tienes el testimonio de que tú estás 100% seguro que eres el Hijo de Dios, asegúrate el día de hoy. Pídele a Cristo que te salve. Él imparte salvación. Arregla eso de una vez por todas. Y Él te puede dar la plena seguridad. Por favor, todos inclinen su rostro.